A ver, No, por favor. las expensas se están subiendo tanto porque por las tarifas, sobre todo. Bueno, las expensas, no olvidemos el concepto de expensa, siempre me gusta arrancar aclarando muy bien qué son, ¿no? Son una canasta de productos y servicios, y dentro de esa canasta de productos y servicios, por supuesto, algunos pesan más que otros. Los servicios públicos son uno de los protagonistas, digamos, de las expensas, junto con servicios, por ejemplo, de seguridad, todo lo que tiene que ver con los mantenimientos y también, por supuesto, los sueldos de los encargados, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que está haciendo que las expensas sean proporcionalmente cada vez más respecto de los alquileres? ¿Qué es lo que las está cargando tanto? Bueno, si uno mira de manera interanual, las expensas hoy tienen un componente un poco mayor que el del IPC. Hoy el número de la inflación interanual está en el orden del 210%, y en el caso de las expensas está en el orden del 240%, ¿no? Ahí hay un gap que me parece que es a lo que vos te estás refiriendo, que es ese peso que nosotros sentimos un poquito más fuerte, claro, ¿no? por las expensas. Bueno, en este reacomode, digamos, de precios relativos en la economía, lo que vemos en Consorcio Abierto es que los servicios más importantes dentro de esta canasta, bueno, han tenido ajustes por encima del promedio de la canasta general, ¿no es cierto?, que es la del INDEC, ¿no? Entonces, en esa interanual vemos esa pequeña diferencia. Por ejemplo, si miramos... Bueno, no sé si es pequeña, es un 30% sí, más, digo. Bueno, es cierto, no es tan pequeña, es cierto. Estamos hablando, sí, desde ya. Digo, ya la inflación, si la inflación es del 2.10 y las expensas son del 2.40, digo. En esa canasta, es tal cual como vos decís. Ahora lo que sí estamos viendo es que se está estabilizando, ¿no? O sea, si uno mira nosotros dentro del Consorcio Abierto miramos la evolución de expensas de distintas ciudades. Si miramos la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es la ciudad donde más personas, más del 70% de las personas viven en contexto de edificios. Si miramos este mes, la inflación en expensas es de 3.47. Está muy alineada, digamos, con la inflación que nos marca el IPC, ¿no? ¿Hay más morosidad? Lo que estaríamos viendo es que empieza a emparejarse nuevamente después de ese salto que tuvo hace unos 3 o 4 meses, donde en nuestro análisis lo que hemos visto es que los servicios públicos fueron los que empujaron, digamos, ese salto, además de algunos ajustes que hubo en los sueldos de y Albano, ¿hay más morosidad? Bueno, está muy buena tu punto, y ese también es un dato que miramos permanentemente, ¿no? A nosotros nos gusta medir la morosidad como el porcentaje de unidades dentro del edificio que presenta deuda. Hoy el promedio de ese porcentaje es del 18%. Esto quiere decir, de cada 100 unidades funcionales, 18 presentan algún tipo de deuda. ¿Históricamente cuánto era? Estabilizado. Se ha incrementado en 1 o 2 puntos en los últimos 3 meses. Con lo cual podríamos decir que está estabilizado. Es un dato que estamos mirando siempre muy de cerca, ese 18% de unidades funcionales. Claro, pero históricamente ¿cuánto era? ¿Del 15%? Sí, ese porcentaje, si uno lo mide por unidades funcionales, está unos puntitos más abajo, unos 3-4 puntos más abajo. Hoy está en 18, ha estado en el 10%, ha estado en el 12, en el 13, en otros momentos. Con lo cual, es un poco mayor, sin dudas. Lo vamos mirando muy, muy de cerca, y también, por supuesto, lo vamos mirando en términos de montos de las expensas, ¿no? Y en términos de montos de las expensas, algunos datos pueden preocupar un poco más. Si uno mira... por ejemplo, el barrio de Palermo, el tren se debe el 30% de las expensas. ¿Qué quiere decir? Si un edificio liquida una expensa total de, digamos, 1 millón de pesos, bueno, hay unos 300.000 pesos de deuda de expensas en ese edificio en promedio, ¿no es cierto? Sí. Y supongo que todo lo que no sean necesidades de reparaciones estructurales se patea en este momento, ¿no? Bueno, exacto. Ese también es un punto importante, porque no nos olvidemos que venimos de hace poco, parece que hace mucho, pero hace poco tuvimos una pandemia y pasó algo parecido, ¿no? Cuando la gente no tenía posibilidad de generar ingresos en su familia por el contexto de pandemia, también, ¿no es cierto?, pasó esta cuestión
y ahora en este caso por la crisis económica, donde los mantenimientos se empiezan a relegar, pasan, digamos, bajan en las prioridades, ¿no es cierto? Porque la prioridad número uno es subsistir, digamos, ¿no? Como consorcio, y los mantenimientos se empiezan a relegar. Por supuesto, eso es un tema para mirar muy de cerca, porque cuando uno, como ya sabemos, cuando algo no se mantiene, empiezan a llegar los problemas estructurales. Y no olvidemos que una de las responsabilidades de los administradores de consorcios es de alguna manera defender el valor de los activos que administran, ¿no? Entonces, si un edificio no tiene mantenimientos por tiempo sostenido, desde ya que el activo en general empieza a caer de valor y a verse afectado. Una cosa que deben ser de esos misterios de la Argentina es por qué, si hay que hacer una reforma estructural, la tienen que financiar los consorcistas y los consorcios no pueden ir a un banco, por ejemplo, y sacar un préstamo. Bueno, eso es un temazo, podríamos tener varias notas sobre eso, es súper interesante. Sí, porque, por ejemplo, difícil, una obra grande en un consorcio grande es plata, y sin embargo, cada uno tiene que financiarla poniendo expensas extraordinarias, qué sé yo, cuando en cualquier país razonable, ese consorcio va a un banco, saca un crédito y se hace la reforma y después se paga en un plazo más razonable. Exacto, mira, está buenísimo el punto. Nosotros, para que te des una idea y una dimensión, en Consorcio Alberto trabajamos con más de 10.000 edificios en toda la Argentina, ¿no? Que utilizan la plataforma para gestionarse permanentemente. Prácticamente te diría que no hemos visto créditos a los edificios. Y eso tiene que ver con las dificultades administrativas, digamos, para acceder a un crédito por parte de un consorcio. Ni el Banco Ciudad da préstamo a los consorcios. Estamos trabajando un poco sobre ese tema, ojalá tengamos algunas noticias sobre eso pronto. Ni al Banco Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, que es la que más edificios tiene, le da préstamos a los consorcios. Exactamente, ese es un tema enorme y desde ya que es una de las causas también por las cuales, si eso no se arregla, los mantenimientos no van a suceder y las dificultades estructurales, digamos, van a hacerse cada vez más profundas. Albano, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes.